acérquense, ya viene el rey. Sus pasos se oyen, alégrense. Abran las puertas, que entre el rey de gloria. Su novia espera enamorada. Corazón se alegra con danza, porque ha llegado el alta casa. Con pandero y con flauta te canta, un pueblo que se goza en la danza. Mi corazón se alegra con danza, porque ha llegado el alta casa. Con pandero y con flauta te canta, un pueblo que se... Bien, hermanos, bendiciones. Dios les bendiga. Me da gusto pues volver a estar con ustedes. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da. Agradezco no solamente a Dios, sino a mi pastor que me ha brindado la confianza pues de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Doy gracias nuevamente. Y bueno, hermanos, yo quisiera que antes de comenzar este tema, quisiera que me acompañara en una oración para poner este tiempo en manos de Dios, para que prepare nuestros corazones, que yo quiero ser un instrumento, un vaso de edificación para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Y bueno, vamos a orar, vamos a pedir que el Espíritu Santo tome control de estos momentos, que abra a través de mis labios, y que prepare los corazones, que los que están conectando, los que están oyendo, pues el Señor hable a su vida, a su mente y a su corazón a través de esta palabra que es palabra de Dios. Y pues a eso venimos, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, hoy te doy gracias, Señor, por este privilegio que tú me das de compartir tu palabra, Señor. Hoy, Señor, te pido que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tomes el control, Espíritu Santo, de mi mente, de mi corazón, de mis emociones. Quiero ser un vaso escogido, un instrumento, que mis labios solamente salga la palabra tuya, Padre, que no hable el hombre, sino que hables tú a través de mi boca, a través de mis labios, Padre, mi pensamiento. Toma tú el control de este tiempo, Padre, y que prepares también los corazones de mis hermanos que se están conectando, que nos están escuchando, Señor. Ellos quieren escuchar el consejo de tu palabra. Señor, te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús por este momento, Señor. Gracias. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, ahora vamos a ver lo que es el tema. Y ahora el tema le he puesto por nombre varones justos. Y bueno, a lo largo del camino del Señor, bueno, hemos conocido, sabido, entendido que pues nosotros somos justos. ¿Por qué? Porque somos justificados. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a ver la primera cita base que está en Lucas 17, 26 al 29, y voy a dar lectura para ir entrándonos al tema. Amén. Dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Bien, esta cita base, bueno, la quise tomar porque, bueno, hermanos, de alguna manera estamos viviendo los mismos tiempos que comenzaron, que fue al principio en el libro de Génesis. En el tiempo que vivió Noé, había mucha maldad. Si usted lee el capítulo de Génesis, donde en el Génesis 6 habla que había mucha maldad, que la maldad se había multiplicado, que había no solamente en pensamiento de hecho, sino que había degeneración, había trastoque genético, había gigantes, había algo serio en la tierra. Entonces Dios se molestó, dice la palabra ahí, no le agradó a sus ojos lo que se estaba viendo en la tierra en ese momento, y decidió mandar un juicio, que usted lo sabe, lo conoce, que es el diluvio, ¿verdad? Sin embargo, no
no todos se salvaron, a pesar de que Dios le puso en su mente y en su corazón a Noé hablar sobre que venía un juicio, que iba a haber un diluvio, pues no le creyeron, y bueno, usted conoce la historia, resumiendo, y entonces vino un juicio, y aquí habla de los días de Noé, amén, y más adelante habla de que también hubo un personaje más que dice que era Lot, dice que salió de Sodoma. Usted sabe y conoce la historia que se gestó, que las cosas que se hacían en Sodoma, que propiamente era una degeneración sexual, ¿no? Entonces, si estamos viendo a través de la palabra lo que se vivió en los tiempos de Noé, en el tiempo que vivía Lot, ¿sí? Son situaciones similares que estamos viviendo en estos tiempos. Tan es así que se nos ha enseñado, hemos entendido, conocido, que lo que es en el principio vuelve a ser al final, ¿no? Y estas palabras, esta cita que les leí, acabo de leer, la menciona Cristo Jesús. Son palabras que salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo y diciendo que así como fue en el principio, que va a ser en el final. Entonces, entrando un poquito al tema, el tema es varones justos, ¿ok? Y la gente o los personajes o hombres que fueron mencionados, o son mencionados más bien aquí, como es Noé y Lot, habla en su palabra, dice que son justos. Y bueno, vamos a entrar a una cita base, ¿sí? Para enlazar esto que a la Biblia habla que son justos, pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver la cita segunda, que es Romanos 5:1, que habla de este tiempo, el tiempo que estamos viviendo, o nuestro tiempo más bien, lo que tanto como yo, como usted o como yo estamos viviendo. Y dice así Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Según lo que dice la palabra, nosotros al creer recibimos a Cristo Jesús, es decir, somos justificados, ¿ok? Dice, aquí nace una pregunta: ¿será que somos justos? La palabra de Dios nos enseña que hay una senda de los justos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el tema, repito, es varones justos. Hemos visto al principio en la cita base que fue rescatado Noé, que fue rescatado Lot. Más adelante vamos a ver el por qué, ¿verdad? Pero ahorita quisiera hacer hincapié en el tiempo que usted y yo estamos viviendo, que somos gente justificada porque creímos en Cristo Jesús. Amén. Y lo estamos viendo en la base. Y bueno, la pregunta, quisiera recalcar la pregunta que dice, ¿será que somos justos? Y bueno, la Biblia también nos enseña varias cosas referente a esto, pero bueno, ahorita antes de entrar entrando más al tema, quisiera comentar esto. Dice que la senda, bueno, en Proverbios 4:18 dice así, que lo vamos a ver, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Entonces, habla de un caminar, habla de un principio. Nosotros somos gente justificada, pero debemos de llegar a ser gente justa o varones justos, como dice el tema. Ahora, nosotros en primera instancia, repito, hemos creído en Cristo Jesús, somos justificados, la Biblia nos llama justos, y bueno, cuando el pastor nos pregunta, ¿cuántos justos hay aquí? Amén, gloria a Dios, y lo levantamos nuestras manos y decimos por fe, porque entendemos que somos justificados, y comienza un andar, un caminar, y vamos a ver Proverbios, la cita, vamos a ver en la presentación, que dice Proverbios 4:18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, aquí lo que estamos viendo que es un caminar, hay un principio, es decir, el camino del justo tuvo un comienzo, pero tiene un final. Y dice, voy a repetir, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Aquí hace una analogía, es decir, una comparativa con la luz que comienza en el amanecer, que es cuando empieza a salir lo que es el sol. Y bueno, ¿qué va haciendo? Va comenzando, se dice, bueno, está en la presentación,
y lo vamos a leer, dice que la aurora es una luz sonrosada que en el momento en que empieza a salir el sol, es decir, amanecer, tiene un principio hasta llegar a ser la luz perfecta. O sea, el sol cuando está a las 12 en punto es una luz perfecta, plena, que no da sombra. ¿Ok? Dice, en esa analogía nos dice que hay un comienzo y un final. Es decir, un camino en el cual los justos, pongo entre paréntesis, justificados, tiene un comienzo y un final, una estatura que dar o una evolución. ¿Será que el justo ¿será que el justo se demuestra con las acciones? Bueno, yo le hago esa pregunta y usted contéstela ahí donde esté, donde se encuentre. Y bueno, vamos a ver que sí tiene que haber acciones de los justos, las hay, las menciona la palabra, pero vamos a ver qué tipo de acciones y qué nos motiva a hacer esas obras o esas acciones. Amén. Y bueno, dice la palabra, perdón, tengo aquí, permítame compartirle algo que escribí. Dice, nos dice que hay un principio, una luz, un destello, hasta llegar a ser perfectos. Y bueno, y la pregunta que le hice al principio dice que ¿será que el justo se demuestra con las acciones? Usted lo va a contestar. Pero bueno, vamos a ver un versículo que está en Gálatas 2:16. Y bueno, vamos a ver esto. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ok? Y luego hacemos una pregunta. ¿Será entonces que las obras, según lo que leemos, no nos justifican? Pues aparentemente no, pero bueno, vamos a seguir adelante. Dice, tocando un poquito a este punto, bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando de las obras, está hablando pues de los fariseos, de los escribas, que bueno, conocían la ley, la manejaban, sabían, y bueno, trataban de vivirla, pero eso no los justificaba ante Dios, eso no era suficiente para ser justificados ante Dios. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo mención, le está diciendo, las obras de la ley no son suficientes para ser justificados. ¿Ok? Entonces, sabiendo que las obras por la ley no nos justifica, esto nos da a entender y a saber a nosotros que las obras, es decir, y no estoy hablando que regresarnos a la ley, a las obras, a los mandamientos, los preceptos, los ritos, vaya, que debemos no estoy diciendo, perdón, que debemos de cumplirlos. Y aquí está diciendo está recalcando que no son válidos para una justificación ante Dios. Sin embargo, bueno, en ese tiempo vimos que ellos sí trataban de vivir lo que es bajo el marco de la ley, en guardar las fiestas, el Shabbat, los ritos y los mandamientos, y bueno, según ellos, pues estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, tomando un poquito de esto que estamos hablando, y regresando a lo de las obras y tratando de analizar, entendemos que las obras de la ley no, pero entonces ¿a cuáles obras se refiere? ¿O a cuáles obras nos estamos refiriendo? Y bueno, vamos a seguir adelante y entendiendo y sabiendo y conociendo que es a través de Cristo Jesús que nuestras obras vienen a ser agradables delante de la presencia de Dios. Vamos a seguir insistiendo en la palabra y vamos a leer una cita base que tengo aquí, que dice así, Isaías 64, 5, 6. Y dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir,
que ellos trataban de hacer buenas obras, dice ahí nuestras justicias, otra versión dice obras de justicia, pero bueno, en esta situación ellos se encontraban lejos, no solamente lejos de la presencia del Señor, sino muchos de ellos en pecado. Y Isaías lo reconoce y dice, ¿qué dice? Son como trapos de inmundicia, ¿ok? Recalcando lo que estamos viendo. Ahora, una de las cosas que quisiera hacer hincapié es sobre las obras que nosotros como cristianos, como justificados, tenemos que hacerlas. Usted lo sabe, usted lo conoce y vamos a verlo en lo que es en Santiago 2:14 y vamos a leerlo. Y dice así: la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:18, fíjese también lo que dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, resumiendo lo que hemos venido analizando, y quiero irme un poquito más lento, creo que me estoy yendo rápido, pero ir más lento. Las obras de la ley definitivamente no justificaban en aquel tiempo, aunque era un mandato de Dios. Entendemos, hemos visto que no era suficiente para justificarlos ante Dios, no era agradable. ¿Por qué? Porque no se podría cumplir la ley al pie de la letra, y si uno se equivocaba o no cumplía algún precepto, pues era nulo, ¿no? Entonces no es suficiente. Y entonces también nos encontramos y aprendemos de ahí que a veces, no a veces, sino que a veces, bueno, sí, nuestras obras, tal vez podemos hacer obras aparentemente a la luz, a la vista de los hombres, podemos hacer obras justas, pero realmente, hermanos, el Señor ve y pesa nuestro corazón. Y bueno, vamos a continuar. Y fíjese, quisiera que analizáramos este tema, y sigo con las obras, y quiero recalcar y sigo recalcando, y vamos a ver Mateo 7, 21, 23, que dice así. Fíjese, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga, y ayúdeme a analizar este texto. Aquí está hablando de gente, fíjese, que dice que profetizó en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y que en el nombre del Señor Jesús echaba fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Son tres cosas. Entonces, es gente que había creído en Cristo Jesús, que había creído en su nombre, y que aparentemente estaba haciendo obras de justicia. Vuelvo a insistir, estaba profetizando. ¿La profecía para qué es? Para exhortar, para consolar, para edificar a la iglesia, ¿ok? Entonces estaba aparentemente haciendo una obra de justicia, ¿ok? Pero bueno, dice, echamos fuera de demonios, había una liberación, estaban ellos actuando aparentemente la voluntad de Dios, porque quiere que todos seamos libres, y ellos eran el medio, porque dice que echamos fuera, ¿no? Y luego dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjese, hacían milagros, dice, en tu nombre. Sin embargo, el Señor dice, entonces, estas son palabras textuales, estas lo dijo nuestro Señor Jesucristo, dice, entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Por fin, ¿son obras de justicia o no? Entonces, analicemos este punto. Déjeme decirle que yo lo que alcanzo a ver en este punto, y bueno, ahí lo escribimos en la presentación, dice, es de gente haciendo obras de justicia, sin embargo el Señor no lo recibe y les dice hacedores de maldad. Dice, aparentemente la motivación de ellos no era la correcta, es decir, el de agradar a Dios. Dice, tal vez haciendo uso de los dones de la unción, lo hacían para ser vistos a los ojos de los hombres,
y no para agradar a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son importantes las obras, definitivamente que sí, ya lo vimos en Santiago, que dice, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por las obras que hago. Entonces las obras son importantes, las acciones, y estamos hablando de justificados, gente justa, ¿ok? Nos decimos justos porque, bueno, porque Dios, Cristo Jesús nos justificó por nuestros pecados, fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros, nos decimos, y somos llamados justos. No solamente nos decimos, la Biblia nos llama justos, pero vimos también que este es un proceso, es una senda, es un proceso, es un caminar, es una evolución. Entonces tiene que haber obras en este caminar. Y bueno, para entrar más ya en el tema, entrando en el tema, quisiera mencionar algunos justos que vemos a través de la Biblia, algunos de ellos, y vamos a ver y recalcando y subrayando lo que vimos al principio. Es decir, lo que vimos al principio lo estamos viendo adelante casi al final. Pero bueno, dice Noé construyó el arca, dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, la pregunta es, bueno, dice aquí que Noé era un hombre justo, ¿sí? Pero también dice que era justo y perfecto. Entonces, lo vemos también en qué es perfecto. Y vamos a ver la definición, está en la presentación. Dice, la palabra perfecto refiere a una perfección interior que viene del hebreo tamim, el numeral es H8545, que es entero, moral, íntegro, sin tacha y sin doblez. ¿Qué quiere decir? Que era genuino, vaya, no solamente con el Señor, sino alrededor, porque habla que era íntegro, o sea, vivía una vida moralmente recta, vaya. Si usted lee con atención el capítulo del que se está mencionando, el 6:5-6, habla de que había una maldad multiplicada como la estamos, curioso, ¿va? Lo estamos viviendo en este tiempo. Dice que, tanto la ciencia se iba a multiplicar como la maldad, hermano. La estamos viendo, ustedes salen, las noticias, prende la televisión y hay una situación de maldad multiplicada, generalizada cada vez más, ¿verdad? Que a veces no es tan agradable ver las noticias porque puras malas noticias, desgraciadamente, pero bueno, no nos deprimamos, eso nos está hablando que viene nuestra redención, nuestra salvación, pero para poder ser salvos tenemos que empezar a caminar esa senda de los justos, que dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso nos está hablando, ya lo vimos, que tenemos que buscar la perfección, ¿sí? La palabra del Señor dice, ser santo porque yo soy santo. Entonces tenemos que buscar esa santidad, ser perfectos. Si bien es cierto, estamos en esta tierra, somos humanos, pero debemos de esforzarnos cada día. Digo, no quise mencionar los defectos de Noé, porque bueno, algunos alcanzamos a ver algunos de Lot, ¿verdad? Tal vez de Lot, cuando Abraham le dice, escoge, pues fue un convenenciero, digamos, ¿no? Vio lo mejor y bueno, resulta que salió peor donde se fue a meter, ¿verdad? Pero a sus ojos humanos, o sea, tenía defectos como todos tenemos defectos. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia se agrada, y se agrada de Noé. ¿Por qué se agrada de Noé? Porque fue íntegro, ¿sí? Porque se mantuvo limpio de pecar. En ese tiempo también se habla de trastoques genéticos, había raza de gigantes, había mucha maldad, había una situación terrible, hermanos, terrible, tanto que el Señor decidió mandar un juicio y desarraigar en ese tiempo la humanidad porque se había multiplicado como este tiempo, hermanos. Entonces, ahora, en Lot había algo que el Señor vio, por lo cual lo llama justo. ¿Y qué fue? Dice ahí
Fíjese, vamos a ver a Lot. Dice en 2 de Pedro 2, 7, 8. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y bueno, ahí no especifica, pero si usted lee más, estudia más, habla de la situación cuando van a visitarlo los ángeles para sacarlo, porque venía la destrucción. Usted sabe, usted conoce que a los ángeles dice que los hombres, los moradores de Sodoma, le fueron a tocar a Lot para decirle que lo sacara porque querían tener intimidad con ellos, si usted me entiende, ¿verdad? Entonces, querían tener una situación tremenda que se está dando en estos últimos tiempos. Entonces, este justo, que lo menciona la palabra, no lo digo yo, dice, y libró al justo Lot. ¿Por qué fue llamado justo? ¿Por qué? Porque dice que se abrumaba, pero en el versículo que no está ahí, pero dice, abrumado por la conducta sensual, dice que él gemía, o sea, no solamente se sentía abrumado, sino que él oraba a Dios y gemía, o sea, le dolía su corazón por ver tanto pecado, tanta degeneración en lo sexual, ¿sí? Y entonces él levanta un gemido al Señor y yo me imagino que él estaba gimiendo, pidiendo perdón por lo que estaba viviendo. Sus ojos tal vez no podían ver, ¿no? No querían ver, pero sin embargo estaba en un lugar donde había una degeneración tremenda, hermano. Entonces, yo alcanzo a ver que el Lot, que fue llamado justo, fue porque él su corazón no solamente abrumaba su mente, su corazón se dolía, decía, Señor, perdona por esta nefasta conducta de esta gente donde yo estoy, ¿no? Y tan es así que el Señor en su infinita misericordia ve su corazón y manda ángeles a que los saquen, ¿no? A él y a su familia, ¿no? Entonces, estamos hablando de varones justos y estamos hablando de varones justos para aprender de ellos. De Noé, ¿qué estamos aprendiendo? Que no era, ¿qué característica había en Noé? Que no se contaminó, que era un hombre moral. De Lot, la característica que yo alcanzo a ver, el que se dolía en su corazón por esta conducta, o sea, oraba, gemía, decía, Señor, perdona. Y esa acción de él que llegó hasta los ojos, Dios vio esa acción y dijo, lo voy a sacar. Y mandó ángeles a sacarlo. Entonces lo libró ¿de qué? Del juicio. Entonces necesitamos llegar a ser justos, ¿para qué? Para ser librados de los juicios que están por venir, hermanos. Necesitamos llegar a que Dios nos considere justos, no los hombres. No los hombres, sino Dios. ¿Para qué? Para poder darle estatura, llegar a esa meta de ese principio de la senda, llegar al final, a una meta, a que Dios nos pueda llamar justos. Dios, ¿no? Tal vez el hombre, no solamente el hombre, aunque debemos de dar testimonio, porque Santiago dice, muéstrame tu fe por las obras. Amén. Entonces, continuando, vamos a ver a otro justo, vamos a ver a Abel. Y eso está en Mateo 23, 35, y dice así, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Sí? Hice ahí una anotación. Fíjese que aquí atención, esos tres justos vivieron antes de la ley, o sea que no vivían bajo el marco, no hacían obras de la ley, sin embargo son considerados justos. Dice, o sea que agradaron a Dios por el temor a Dios, en un versículo que no tengo ahí, que lo leí, que dice que Noé halló gracia. Entonces en ese tiempo no había ley, pero aparentemente había una gracia en la cual ellos alcanzaron porque ellos temían a Dios y cómo lo demostraban con sus actos.
tanto Noé como Lot con sus actos, con sus acciones. Ahora, en Abel, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en Abel? En Abel vemos que, ¿por qué es llamado justo? Y habla, no, la ofrenda, eso es un versículo que le hemos tomado para ministrar ofrendas y amén, ¿sí? Pero a lo que yo alcanzo a ver, y ayúdeme, es que no solamente dio la ofrenda, sino que dio lo mejor de su ganado, lo mejor de las ovejas, lo más lo engordado, lo mejorcito, lo primero, la primicia, el primogénito, dice en la Biblia, el primogénito, ¿sí?, de su ganado, o sea, lo mejor. Ahora, es interesante ver que él ofrenda, no solamente ofrenda, fíjese. Entonces, primero, ofrenda. Entonces es una obra y una acción que debe o nos está enseñando para que nosotros la apliquemos. El justo debe dar ofrenda, pero no solamente ofrenda, sino que de lo mejor. Y dice de la primicia, lo primero. Y curioso porque en la ley, después en la ley, que el Señor que pide, las primicias son de Él. O sea, curioso, ¿va? Ellos no están en la ley, pero Él ofrenda la primicia, como que fuera una sombra de lo que había venido en la ley. Amén. Entonces, continuando y sabiendo y entendiendo, sí es necesario que nosotros como justificados, en camino a la perfección, a ser justos, necesitamos tener obras de justicia, ¿sí?, para agradar al Señor, para dar esa estatura, para poder ser librados de los juicios, para poder ser arrebatados, no solamente arrebatados al más, sino que subamos, a ser salvos de los juicios, del día terrible que viene a la tierra, hermanos. Vamos a seguir adelante, vamos a ver un justo más. Y bueno, una de las cosas un justo más es Juan el Bautista. Y vamos a ver en Marcos 6:20 y dice así, dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, fíjese, justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo porque le escuchaba de buena gana. Eso está hablando de Herodes, ¿verdad? Pero fíjese, dice que temía a Juan porque era un varón justo y santo. Ahora, ¿cuál es la acción o la obra que yo veo para que él pueda ser llamado justo o lo menciona en la Biblia con nombre justo? Definitivamente que el ministerio que él tenía y la acción evidente en este ministerio que él tenía, ¿cuál era? El predicar el evangelio del Señor. Pero bueno, si usted lee todo el capítulo, dice que predicaba en el desierto, dice voz que clama en el desierto. ¿Y eso qué es? ¿Qué es el desierto? En el desierto no hay nada, no hay comodidad. No lo hay que lo que nosotros tenemos en la ciudad. En la ciudad hay muchas cosas, hay comodidad y beneficios, bueno, los que vivimos en la ciudad, pero en el desierto no hay nada. Sin embargo, él ¿qué hacía? No solamente predicaba, pero predicaba donde no había nada, donde no había comodidad. Él estaba cumpliendo el ministerio que el Señor le había dado. Entonces, eso nos enseña a nosotros como una obra que le agradaba al Señor. No importando dónde fuera, él estaba predicando. Arrepiéntanse porque el reino del Señor se ha acercado, ¿sí? Pero él no predicaba, no lo menciona en las sinagogas. Dice que en el desierto, bautizaba en los ríos, o sea, y además predicaba no solamente el arrepentimiento, sino estaba predicando la venida, curioso, la venida del Señor Cristo Jesús. En su infinita misericordia, Él fue el medio. Entonces, ¿qué aprendemos de este justo? Los justos debemos ¿qué? O los justificados, hechos justos, debemos ¿qué? Predicar. Y no solamente predicar con denuedo, sino que donde sea, hermano, haya o no comunidad, hay un púlpito o no haya púlpito, si es en la calle, si es en un microbús, si es, no sé, en el trabajo, debe estar fluyendo a hablarle el evangelio, Esa es la acción de un justificado. No dice la palabra porque que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero si no los hablamos, si no los predicamos, si no tenemos acciones justas, y una acción justa de ese justo que predicar el evangelio.
predicar, decir, arrepentidos de su vana manera de vivir. ¿Para qué? Para que venga el domingo veíamos tiempos de refrigerio, ¿sí? O sea, arrepentirse. Y eso es lo que nos enseña Juan el Bautista, que precisamente, insisto, predicar, ¿sí? Donde sea, hermano. Yo alcanzo a ver eso, ¿sí? Que esta acción de este justo es eso. Amén. Yo pienso que también tenía muchos defectos, no los menciona la Biblia, ¿verdad? O no los alcanzo a ver en este momento. Sin embargo, sí alcanzo a ver, acercando un poquito el lente, que había esas acciones en él, por lo cual, considerando que el Señor lo considera justo y santo. ¿Y santo qué es? Apartado del mundo. Si bien es cierto, Juan se apartó, no vivía en la ciudad, o sea, se apartaba del mundo de manera física. Dice que vestía de piel de camello y tenía, o sea, no vestía un traje elegante como los hacían los fariseos, los saduceos, o sea, no, era un traje de camello así rústico, y su comida eran animales silvestres, lo que llaman ese chapulines, digamos, ¿no? Langosta, ¿no? En ese sentido. Entonces se apartó del mundo de alguna manera. Y no es que nosotros nos tengamos de apartar del mundo porque estamos en el mundo, pero no comer la comida, y me refiero a lo espiritual, que come el mundo, no comer lo que come el mundo. ¿Qué come el mundo? Y estoy hablando de manera espiritual, ¿sí? Simplemente en los programas de tele, ¿qué estamos viendo? ¿De qué estamos alimentando, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Que comedias, que estamos viendo matanzas, que estamos viendo situaciones de adulterio. Entonces, ¿de qué nos estamos llenando? ¿Qué estamos comiendo? No la palabra, no leyendo la palabra, pero bueno, cada quien, hermano. Pero esto es lo que nos enseña este justo, es Juan el Bautista. Exactamente eso, predicar el evangelio sea donde sea. Y algo que él era atrevido, y era valiente, porque también le dijo sus cosas a Herodes, ¿no? Y bueno, pero bueno, es una cosa que nos lleva, yo la quiero ver así, que Dios nos permita no solamente hablar el evangelio, a traer buenas nuevas, decirle a la gente que el reino de Dios se está acercando, no solamente al común de la gente, sino, ¿por qué no a gobernadores? O a gente que Dios ha puesto en potestad, que Dios nos permita, y entonces ser justos ahí también, no solamente aquí en la iglesia, no solamente con nuestros vecinos, sino aún a gobernadores, a potestades, que Dios nos permita dar testimonio del poder y la gracia de Dios y decirles: arrepiéntate, Dios te está dando una oportunidad. Amén. Bien, vamos a continuar, vamos a ver otro justo, y vamos a ver, este se llama Simón, y está en Lucas 2, 25, 35, y dice así: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Está mal ahí el principio, pero dice: y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahí está mal, hermanos, ahí no es Simón, es Simeón. Amén. Pero bueno, corrigiendo, haciendo esa pequeña corrección, vamos a seguir. Entonces, fíjese, aquí dice que había un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Justo y piadoso. ¿Qué se traduce piadoso? Dice, se traduce pues en qué: misericordioso. ¿Sí? Entonces, hablaba de que dice que esperaba, fíjese, la consolación de Israel. ¿Qué quiere decir? Que él entendía, sabía y conocía que había una profecía, porque dice aquí que esperaba la consolación de Israel. Entonces, ¿qué yo veo aquí como una acción piadosa? Dice que era piadoso, que era misericordioso. Es decir, que el justo tiene que tener obras de misericordia, ser piadoso. No criticón, sino ser piadoso. Ahora, dice que esperaba la consolación de Israel. Ahí, nos está hablando de esperanza, nos está hablando de fe, ¿sí? O sea, dice, pues no son acciones. Pues el esperar sí pudiese traducirse en una acción, porque si yo me desespero, me voy de aquí. Entonces, de alguna manera,
él estaba esperando pacientemente la venida del Señor. Dice aquí la consolación de Israel. Y ojo, el Espíritu Santo estaba sobre él. Ojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña? Fíjense que aquí yo veo algo tremendo. Dice que en ese tiempo, en su persona, el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, en ese tiempo, nuestro Señor Jesucristo estaba llegando a esta tierra, en ese tiempo que él estaba esperando. Y bueno, en ese momento, el Espíritu Santo solamente se posaba sobre la persona. ¿Sí? Si usted lee con atención, dice que se ponía el Espíritu Santo cuando Isaías profetiza, cuando el Señor también se levanta en la sinagoga y lee, el Espíritu está sobre mí. Pero fíjese aquí también, fíjese, aquí hay algo bien interesante que quisiera recalcar, que dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora cambió. Nuestro Señor Jesucristo partió de esta tierra, murió, fue resucitado por nosotros. Amén. Pero dice que él deja una promesa, no solamente dice que va a regresar, sino dice, es necesario que yo parta para que venga el Consolador que os guiará toda verdad. Y lo tremendo que hay aquí, que yo alcanzo a ver que es, que el Espíritu Santo, dice también su palabra, dice que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ya no está sobre nosotros, sino ahora mora, somos habitación, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una acción, una situación que debe de existir en el justo, que es buscar esa llenura del Espíritu Santo para que tus obras sean guiadas, sea que el Espíritu Santo te redarguya, o más bien nos redarguya en una acción. Esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. ¿Sí? Y repito, yo veo esperanza, paciencia, ¿sí? Pero sobre todo quise recalcar este punto, que en Él estaba, y repito e insisto, sobre Él estaba, pero ahora en nosotros, ¿qué? Ya no va a estar sobre nosotros, ya no está sobre nosotros, sino está en nosotros y nos está redarguyendo para poder hacer obras de justicia, hermanos. Amén. Entonces, vamos a seguir adelante con el siguiente, y este es José de Arimatea, y está en Lucas 23, 50-56, y dice así: había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Fíjese, bueno y justo. ¿Y qué habla? ¿Qué tenemos por ser bueno? Buenas acciones, hermano. Pero dice justo. Yo dije, bueno, ¿qué fue lo que él hizo, o qué nos da la luz a la palabra para poder ser llamado, considerado por la palabra del Señor como justo? Y una de las cosas que hizo él, hermanos, fue que él fue a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo cuando fue. Además que, si usted lee, él era miembro del concilio, ¿sí? Es decir, del Sanedrín, y no estuvo de acuerdo en matar a nuestro Señor Jesucristo. En un momento en la palabra lo menciona que él se acerca a él, ¿sí? Y él no estuvo de acuerdo en lo que los fariseos habían pues planeado matar a nuestro Señor Jesucristo. Él nunca estuvo de acuerdo, y lo dice la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué yo veo aquí en este varón bueno y justo? ¿Por qué es buen justo? Primero, él pertenecía al concilio, al Sanedrín, pero eso no lo detuvo, no le importó, se llenó de valor, fue valiente y fue a hablar con Poncio Pilatos y pidió el cuerpo del Señor Jesucristo para que no sufriera el cuerpo del Señor Jesucristo vituperio, para que no se quedara ahí en la cruz, que las aves del cielo, ¿sí? Se lo comieran como carroña. Inclusive, no solamente eso, sino fue valiente. Dos, fue bondadoso. ¿Y qué hizo? Dio que una sepultura nueva. Amén. Entonces fíjese lo que yo alcanzo a ver como una acción de este justo, valiente, ¿sí? ¿Sí? Para preservar el cuerpo de Cristo Jesús, ¿ok? Y luego de ser valiente, mantenerse en esa situación de
tomar el cuerpo, pedir el cuerpo y guardarlo, conservarlo. Claro, usted me dirá, ay, pues qué acción, pues, se requiere valentía, ¿sí? ¿Para qué? Para poder, tuvo que haber tenido valentía para poder ir a Poncio Pilato y que no le hubiera importado lo que pensara el concilio, amén. Aunque no, ellos no estaban él no estaba de acuerdo con ellos y seguramente muchos no estaban de acuerdo con él, no le importó. Entonces fue un varón valiente y que estaba haciendo una acción justa de preservar el cuerpo del Señor. Ahora, déjeme ver este punto de que él va y pide el cuerpo del Señor Jesucristo para que el cuerpo fuera preservado de alguna manera y guardado. Y yo lo quiero ver, hermanos, de alguna manera, permítanme verlo así, del cuerpo místico. ¿Qué es? El cuerpo místico es la iglesia. O sea, somos nosotros. ¿Sale? Entonces, les estoy comentando que en ese ángulo de maneras con ojos espirituales, por favor, óigame bien, que él va y toma ese cuerpo y quiere guardarlo, quiere preservarlo, que no vengan las aves del cielo y se lo coman. Y esto, ¿cómo interpretarlo? Vaya, esto me da a entender, o lo veo yo así, hermanos, en que Dios en su infinita misericordia da valor a Él, nos enseña valentía y nos dice a nosotros como justos, sé valiente y defiende el cuerpo de Cristo. Y algo más, y algo más, hermano, no solo en defender el cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando usted esté alguna plática, hermanos, hablando la gente o a unos miembros, a alguna gente que estuvo en la iglesia o está en la iglesia, y a veces se habla de la iglesia de tal o cual hermano, a veces no nos damos cuenta que estamos en contra del cuerpo de Cristo, hermano. Déjeme verlo por decir de esa manera espiritual. Entonces tenemos que ser valientes para decir, espera, no hables. ¿Por qué? Porque además eso es murmuración, hermanos. Si hay alguna situación en la cual no estás de acuerdo, mejor acércate a la persona. Y te voy a decir algo, aparte que estamos pecando, hay una situación tremenda. Si uno murmura, dice la Biblia, San Pablo lo habla, que cuando ellos murmuraron se levantó una potestad que fue el destructor y los tragó. Entonces cuidado. Entonces repito, valentía veo en este justo y cuidado por el cuerpo del Señor, es decir, el cuerpo místico, nosotros que somos la iglesia. Entonces, como acciones de justos, cuidar que nos... Mira, hermano, es suficiente lo que se habla afuera, los inconversos, los que no conocen al Señor, como para que nosotros también permitamos eso. Si hay alguna diferencia, discrepancia, hay que acercarlos y hablarlo con la persona, con aquellos que tuvimos alguna diferencia, a veces no nos caen bien, a mí no me caes bien, o lo mastico, pero como dice el dicho, lo mastico pero no lo trago. Pues acerquémonos, pero no hagamos eso de vituperar el cuerpo de Cristo que es la iglesia, insisto, porque Dios no nos llamó a eso y nos llevamos gente justificada, hombres justos. Cuidado, tengamos cuidado con nuestra lengua, hermanos. Amén. Bien, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Y el que estamos viendo a continuación es Cornelio, y está en Hechos 10:22, y dice así: ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón y justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Fíjese, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso. ¿Ok? Y ese es un texto que también a veces bueno, no precisamente ese texto, pero Cornelio se habla de que Cornelio, en la Biblia lo menciona, en el un capítulo antes, en el 10:21, me parece que sí es 21, dice que él daba limosnas, ¿sí? Que él daba limosna, fíjese, es el 21, dice que era el centurión, era de la compañía llamada la italiana, dice, y él era un hombre piadoso y temeroso de Dios con todo y su familia. Fíjese, daba limosnas, ¿a qué? Al pueblo judío, y era de buena
de buena reputación en los judíos, de muy buena reputación en los judíos. Ahora, dos de las cosas que nosotros vemos aquí, que no solamente era de buena reputación, porque dice que era justo. Imagínense un soldado, un centurión del Imperio de Roma, ¿sí? Eso me habla que él tenía una autoridad, porque era un centurión, tenía a cargo soldados, que había mala fama de ellos, que algunos pues extorsionaban, y él no, él era un hombre, dice la Biblia, justo y temeroso. O sea, actuaba en justicia porque él tenía potestad de autoridad, porque él tenía a cargo gente y era un soldado. Sin embargo, por ser el soldado y tener esa potestad, esa autoridad, no era injusto. Tan no era injusto que el pueblo lo quería, hermanos, ¿sí? Pero algo que yo aprendo de este justo es que a pesar de que tenía el poder, la autoridad, no sea uso indebido de lo que el Señor le había dado de alguna manera, que era potestad y autoridad sobre soldados que podían detener o extorsionar a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos eran el imperio, ellos eran parte del imperio que gobernaba. Entonces él era un hombre justo, o sea, cumplía con su trabajo, ¿sí? Pero dice que era justo y temeroso de Dios, temía al Señor. Oiga, atención, temía. Entonces debemos de temer al Señor. Pero una de las cosas dice que hacía limosnas, ¿sí? Es decir, que veía necesidad en el pueblo, en un pueblo judío que no era su pueblo, pero había un temor de Dios y había no solamente temor de Dios, sino que había en su corazón misericordia, y hacía misericordia. Veía la necesidad del pueblo judío que no era su pueblo y hacía misericordia. Les daba limosnas, a ver, en lugar de quitarles al pueblo, les daba. Y eso Dios lo tomó en cuenta, tan le tomó en cuenta que mandó un ángel, ¿sí? Se le apareció y le dijo, haz venir a Pedro, ¿sí? Para que te hable de mí, en una palabra, ¿no? Entonces, yo veo en Cornelio esos atributos, esas acciones que él, perdón, en Cornelio, esas acciones en las cuales el Señor fueron vistas por el Señor y fueron agradables, y lo llama justo y le permite a través del apóstol Pedro que el Señor le hable, los bautice y entre el reino de Dios y venga la misericordia y las buenas nuevas a su casa. Pero de alguna manera ya era temeroso, hermano. Amén. Vamos a continuar. Por último, y cerrando, a José, esposo de María, y en Mateo 1:19, y dice así, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hermano, pues imagínese que él estaba comprometida con la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y de repente pues se va a casar y de repente le dice, ¿sabes qué? Pues aparece que estoy embarazada y pues no es de él. Entonces imagínese lo que sintió el varón, en su corazón, ¿qué sintió? Él la pudo haber exhibido, la pudo haber llevado al concilio, no solamente con sus papás, sino al concilio, decirle, ¿sabes qué? Esta pecó, fornicó, ¿no? Fornicó y, qué sé yo, apedréenla y exhibirla públicamente y, bueno, difamarla, vaya. Y no lo hizo, hermano. No lo hizo, ¿sí? Sí se iba a separar de ella, pero lo hizo. Dice, no quería exponerla a vergüenza pública, o sea, con discreción, con sabiduría, con misericordia. O sea, hizo, ok, pecaste. Él pensaba que él había pecado, seguramente, ¿no? Pero no te voy a exponer, no te voy al vituperio del Sanedrín, de tu familia, ¿qué soy yo? Sino él había decidido dejarla en secreto. Y usted ya sabe que viene una visión y le dice a José, no la dejes, porque el embarazo que ella tiene es por obra y gracia del Espíritu Santo. Y él, que toma como hombre su dignidad,
apechuga, dice, no importa lo que diga la gente, ¿sí? Y tan es así, es fácil decirlo, hermano, pero a nuestro Señor Jesucristo le decían hijo de fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente hablaba y a José no le importó, ¿sí? Entonces, era un hombre justo, se convirtió en un hombre justo porque a él no le importó. Prefirió obedecer a Dios, no importando lo que otros dijeran de su esposa o de la paternidad de Jesús, no le importó. La tomó, la cuidó, se alejaron cuando hubo esta muerte de infantes en el tiempo del Señor Jesucristo. Se apartaron, la llevó y fue con ella, nunca la dejó. Y él siguió casado, tan es así que el Señor Jesús tuvo hermanos ya por parte de José, o medios hermanos, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso nos enseña en su bendita misericordia este hombre justo, hermano. Entonces, ¿qué exactamente? No solamente la misericordia, sino ser discretos y no que seamos tapadera, hermano, no se malentienda, ¿sí? Sino que aprendamos que el Señor en su infinita misericordia de repente nos va a poner ciertas situaciones y debemos de actuar justos, obvio, pero escuchar primero la voz de Dios, aunque nos hayan hecho agravio aparente, ¿no? ¿Sí? Primero perdonar, porque pues, la Biblia también nos enseña, ¿no? O como dicen, sí, apechugar, ¿no? Perdonar y está bien, te equivocas, pero permitir que el Señor en su infinita misericordia actúe en nuestra vida y venga no solamente esa situación de misericordia a nosotros, de ser benigno, hermano, de alguna manera, ser bueno, ¿sí? No tonto, no se confunda la palabra, sino una benignidad, porque él entendió y escuchó, vio la visión y resolvió y decidió estar ahí. Otra persona, de hecho, me voy y se acabó, pero él entendió y obedeció la voz de Dios en esa visión que le explica bien claramente cómo se había dado el embarazo, ¿no? Entonces, de eso aprendemos en José. Y bueno, hermanos, quisiera dar solamente una conclusión. Hemos visto a través de la palabra que somos justificados, pero que el Señor nos pide que lleguemos a ser hombres justos, que hay una estatura a llegar, a seguir, que hay una evolución, que necesitamos estar en un proceso, pero sobre todo hacer obras de justicia que agraden al Señor. Ahora, una de las cosas que también yo quisiera compartir que dice, no está apuntado allí, pero dice en Salmos 34, 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor la librará de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que, hermanos, como hombres justificados, hechos justos, vamos a sufrir aflicciones, hermanos. Pero la Biblia nos da esta promesa que el Señor nos va a librar de esas aflicciones. Que el Señor escucha nuestro clamor, nuestro gemir, pero también ve las acciones justas. Y por esas acciones justas, tanto Noé, tanto como Lot, fueron salvos de los juicios. Abel fue tomado por justo y los demás hombres que mencionamos a través de la palabra del Señor, Dios los ve como hombres, los deja y permite en su infinita misericordia que en su palabra sean considerados como hombres justos. Hay otros hombres ahí en la palabra de Dios que son llamados, pero no se llaman justos por nombre, pero no son considerados justos. Amén. Entonces, una de las cosas que si va a haber aflicciones, va a haber aflicciones, pero debemos de confiar que en el Señor Él nos va a rescatar, nos va a sacar de esa aflicción, de esa prueba, de esa lucha que tal vez estemos teniendo, ¿ah? Y amén, hermanos, confiemos en el Señor. Amén. Ahora, una de las cosas también que sucede es que los justos también caen. Y dice también su palabra, no está en la presentación, pero dice que el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar, mas el impío cae en la trampa, en el mal, dice así. Se está en Proverbios, no la tengo aquí la
la cita, me parece que es 4:18, pero dice así: el justo cae 7 veces y él se vuelve a levantar. Pero ojo, Dios no deja de mencionarlo como justo, dice que cae 7 veces. ¿Qué quiere decir? Que puede haber justos caídos, justificados, que estaban en ese proceso, se equivocaron, pecamos, qué sé yo, cayeron. Pero el Señor, ¿qué? Los levanta. Dice que se vuelven a levantar. Pero ¿qué condición hay? El domingo vimos la prédica con nuestro pastor. Tiene que haber un arrepentimiento, ¿sí? Perdonarnos a nosotros mismos porque fallamos de alguna manera, porque a veces el enemigo nos acusa, dice: y eso que eres justo, y eso que eres un justificado, y eso que vas a la iglesia, ve cómo en qué condición estás. Y él es el que ataca tu pensamiento y te recrimina, te acusa. Acuérdate que él es el acusador. Entonces solamente te voy a decir algo: acuérdate que somos justificados mediante Cristo Jesús. Y la Biblia también dice, su palabra dice: si pecamos, abogado tenemos, Cristo Jesús para con el Padre. Entonces, justo es aquel que creyó en Cristo Jesús y está en un proceso, y estamos en un proceso más bien. Entonces, si pecaste, estás caído, estás en una situación en la cual sientes que no te puedes levantar, te tengo noticias: el justo cae, pero el Señor lo vuelve a levantar. Pero hay que arrepentirnos, confesar, acercarnos al Dios de su infinita misericordia y pedirle perdón y apelar al tono de la gracia. Amén. Ahora vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con esa misericordia, apelar al tribunal no solamente de la gracia, sino de esa bendita misericordia. Y si hemos fallado, si hemos pecado, si estás caído, si estás pasando por una situación de prueba, dice aquí, de alguna aflicción, dice que el Señor te va a sacar de esa, porque eres un justificado. La palabra de Dios dice, ¿qué dice también? Que el que empezó la buena obra, o sea, hubo un principio, que la terminará. La terminará. El Señor empezó la obra en ti, en mí, como justificados. Él la quiere llevar al final a ser, ¿qué? Varones justos. Amén. Vamos a orar, Padre. Y ahí donde tú estás, ahí en tu casa, donde te encuentres escuchando este mensaje, cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que ministre esta palabra a tu corazón. Y repito, si estás en lucha, prueba, aflicción, que el Señor te saque de esa situación, porque tú eres un hombre justo y hay promesa. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy te damos gracias por ese privilegio, esta bendición que tú nos das de compartir tu palabra. Pero no solamente eso, Padre, sino por tus grandes promesas, Padre, que dice tu palabra, que muchas son las aflicciones del justo, pero tú nos vas a librar de ellas, Padre. Yo te pido por mis hermanos varones, Padre, que tú libres a cada justificado, a cada justo, Padre, porque tú nos llamas justos. Padre, que tú nos libres de todas las aflicciones, Padre, en el mundo, Padre, aflicciones en el alma, esas aflicciones en el corazón, Padre, en esa aflicción de espíritu. Si alguno de mis hermanos estén en esta situación, algún proceso de enfermedad, que estén enfermos, en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre del Cordero, Padre, sean restaurados, sean quitadas esas aflicciones, porque el poder y la gracia y la misericordia y el trono de la gracia, junto con tu misericordia, Padre, nos salva, nos rescata, Padre, en este momento, Padre. Señor, por aquellos y mis hermanos que han caído, que han fallado, Padre, que a lo mejor, Padre, el ánimo en ellos ha decaído. Señor, ellos te reconocieron y son justos, pero han caído. Pero tu palabra dice que el justo cae 7 veces y él se levantará en tu nombre, Señor. Señor, yo te pido que extiendas tu manto de misericordia nuevamente sobre aquellos, tu mano de poder, tu cetro, Señor, y venga la salvación, lo levantes a aquellos justos que han caído, que han pecado, que se sienten indignos delante de tu presencia porque han pecado, están caídos, Padre, que quites de ellos todo aprobio, Padre, toda acechanza del enemigo, toda acusación, Padre, del enemigo sobre ellos sea desarraigada de una vez y por todas, por el poder y la gracia de tu misericordia y porque tú lo mandas, Señor.
Señor, gracias te doy por la vida de mis hermanos, Padre. Y ahora también te pido, Señor, que no solamente nos des esa gracia, sino esa misericordia y esa guianza del poder de tu Espíritu Santo y ese temor en nosotros para obrar, a tener acciones justas y llegar al final de la meta de ser justos, a esa estatura de varón perfecto, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede impresa, Padre, que esta palabra, haga rema en nuestros corazones y que cada uno de mis hermanos, Señor, lleguemos a esa estatura. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos a cada varón, Padre, aquellos, Padre, que te conoces y no te conocen. En el nombre poderoso de Jesús también pido por aquellos, Padre, que han escuchado este mensaje, Señor, que están siendo tocados por el poder de tu Espíritu Santo, que ellos puedan reconocer y saber y entender que hay una oportunidad, que ellos vengan al arrepentimiento, que abran las puertas de su corazón, que te reciban, Padre, y que tu poderoso mensaje, tu sangre preciosa los limpie y los salve. Señor, gracias. Y nuevamente, Señor, ayúdanos a dar la talla para poder ser arrebatados y ser salvos de los juicios que están por venir, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, hoy te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga, los guarde y mantengámonos en el camino y la senda de los justos. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén y amén. Acérquense, ya viene el rey. Sus pasos se oyen, alégrense. Abran las puertas, que entre el Rey de Gloria. Su novia espera enamorada. Corazón se alegra.